Hoy en 20+5 recordaremos el rechazo de los vecinos de Nava de la Asunción al trazado propuesto por el Ministerio de Fomento para el tren de alta velocidad que atravesaba el casco urbano a lo largo de 2 kilómetros. Esta vía parece ser que crea unos campos magnéticos que perjudican mucho a la salud. Y yo creo que esto debía de cortarse. Ahí fíjate lo ancha que es Castilla y precisamente tengan que hacerlo dentro del casco urbano. Recordaremos también la moción de censura que el PP y Alternativa Segoviana Independiente presentaron en el Ayuntamiento de El Espinar hace ahora 10 años, cuando todavía no se había cumplido uno del mandato municipal del socialista David Rubio. Y volveremos al Colegio de Santa Eulalia de la capital, donde hace 15 años un grupo de alumnos ganó un premio por su trabajo sobre la moneda europea que estaba por venir. En enero vi la luz, un nuevo siglo me espera, ricos y pobres me quieren por ser la nueva moneda. ¿Quién soy? Ahora que se cumplen 4 años de la muerte del cocinero Tomás Urrialde, volveremos al momento de su jubilación. En 1995 dejaba los fogones después de 53 años dedicados a la cocina. Yo me he considerado siempre un artista. El rejuvenecer, el tener un riesgo y el tener que apostar fuerte es lo que te da una cierta vitalidad. Y volveremos a ver a Sergio Olaya en el Juan Bravo, pero no en su actuación de hace unos días, sino en la primera vez que pisó las tablas del teatro segoviano. Los restos atribuidos a Blanca, reina de Navarra, descansaban por fin en el mes de abril de 1997 en el lugar donde fueron hallados, la iglesia de la Soterraña, en Santa María la Real de Nieva. Tras casi 3 años de investigación, volvieron a ser sepultados en el mismo sitio, la capilla mayor del templo. La consejera de Cultura de la Junta, Josefa Fernández Arufe, encabezaba la representación institucional en la que estaban todas las autoridades provinciales y la ceremonia fue presidida por el entonces obispo Luis Gutiérrez. Respaldaban con su presencia la hipótesis de que efectivamente los restos pertenecían a Blanca de Navarra, que falleció cuando estaba de paso en la localidad en 1441, aunque las pruebas científicas realizadas no habían sido determinantes. Se cumplen 15 años del inicio de las obras de la variante de Segovia. Esta es una ciudad que tiene muchísimo más tráfico del que su propia sociología o su propia situación le dan por sus habitantes o por sus condiciones geográficas. Está claro que la cercanía de Madrid hace que sea una ciudad con una problemática propia. Y por eso necesitaba más que ninguna otra ciudad en este momento en Castilla y León una circunvalación. Con ella se calculaba que se reduciría el tráfico un 49% en Nueva Segovia, más de un 20% en Padre Claret y Villarroma y casi un 15% en la avenida de Juan Carlos I. La inversión, 7.000 millones de pesetas para una vía de 14 kilómetros con 3 viaductos y 17 pasos a distinto nivel. Sobre las infraestructuras que necesitaba Segovia, hablaba por entonces la encuesta realizada por el Observatorio Socioeconómico. Abrumadoramente han sido los comerciantes y los hosteleros de Segovia capital, han reclamado aparcamientos. En la provincia el trazado del tren de alta velocidad era rechazado por los vecinos de Nava de la Asunción. Estaba previsto que entre las localidades de Nieva y Coca el nuevo tendido férreo aprovechase el corredor de la antigua línea convencional Segovia-Medina. Pero de ser así, el tren atravesaría el casco urbano de Nava a lo largo de casi 2 kilómetros, circulando a cerca de 300 kilómetros por hora, junto a un centenar de viviendas unifamiliares. Esta vía parece ser que crea unos campos magnéticos que perjudican mucho a la salud. Y yo creo que esto debía de cortarse. Ahí fíjate lo ancha que es Castilla y precisamente tengan que hacerlo dentro del casco urbano. El único casco urbano que atraviesa en la dirección Madrid-Valladolid es Nava de la Asunción. Estamos muchas viviendas a menos de 15 metros, o sea, es que es impresionante. Por lo visto expropian este camino, entonces yo no podré entrar en mi vivienda. Afectaría también a la zona de regadío y solo el anuncio del trazado, entonces en periodo de información pública y alegaciones, ya estaba teniendo sus efectos. Este casco urbano se ha paralizado de en 15 días a esta parte, no se puede poner a la venta ni 1 metro de terreno, sin valor total. Yo creo que hay personas que están interesadas a que esto se devalúe. Recogieron más de 1000 firmas para pedir que el trazado se desviase más al norte. A la petición se sumó el ayuntamiento por unanimidad tras la celebración de un pleno extraordinario.
El PP había aceptado en principio la propuesta del Ministerio a cambio de una parada del AVE en la localidad, pero finalmente terminó apoyando la moción socialista que solicitaba el desvío. Que nos oponemos a que pase por el casco urbano y nos oponemos a que pase por la zona de regadío de nuestro pueblo. Le estamos poniendo unos límites concretos. En el Colegio de San Cristóbal se ponía en marcha el proyecto Desde mi escuela para mi pueblo, de concienciación sobre el medio ambiente a través de actividades en el aula con los niños, pero con el objetivo de concienciar a toda la comunidad escolar. Todos los responsables de la comunidad educativa, hemos dicho profesores, vecinos, padres, incluso tenemos pensado hasta ganaderos, cazadores, hemos invitado a la zona básica de salud. Se trataba de que los escolares aprendiesen a actuar como ciudadanos críticos y como agentes sociales, y también como educadores de sus mayores. Los niños son muchísimo más respetuosos para el medio ambiente que nosotros, pero con diferencia. O sea, los detalles de coger el papel y tirarlos a la papelera, de tener cuidado a la hora de hacer alguna cosa, suelen ser más respetuosos. En otro colegio, el de Santa Eulalia, de la capital, los alumnos del taller de medios de comunicación ganaban un concurso con la revista elaborada sobre la inminente nueva moneda europea. En enero vi la luz, un nuevo siglo me espera, ricos y pobres me quieren por ser la nueva moneda. ¿Quién soy? Preguntaron a padres y profesores, investigaron en libros, revistas y supermercados, entrevistaron a directores de sucursales bancarias. Nos imagináramos que los barrios de nuestra ciudad eran países diferentes. Si tuviéramos que estar cambiando de moneda cada vez que cambiamos de barrio, nos haríamos un lío. Con el euro ahora no vamos a tener que estar atentos al cambio de moneda. Y también tratábamos de para qué, porque cada vez seremos más ciudadanos del mundo, pero ahora ya somos más ciudadanos de Europa. Moneda más fuerte, porque los países del euro ya tienen una economía más importante a nivel internacional y juntos todavía más. El 1 de enero se establece el cambio oficial en los 11 países, luego el 1 de enero del 2002 se puede utilizar el euro o la peseta, y luego el 1 de julio del 2002 el euro es la moneda oficial y es la única que se puede usar. Hemos puesto la paga que podrá recibir un niño de 6 años, que es 0,50 euros. Nosotros, con 10 años, 1 euro. Una chica de 15 años, 4 euros. Un chico de 20 años, 8 euros. Y luego aquí hemos escrito algunas de las cosas que se pueden comprar con nuestra paga. Por ejemplo, ir al cine, una bolsa de patatas. Hemos puesto lo que cuesta un pendiente, un jersey, una camisa. Como premio recibieron 300 euros que gastaron en libros para la biblioteca y una cámara de fotos y una grabadora para su taller de medios de comunicación. En 1999 se celebraba el año de Andrés Laguna, en el 5º centenario de su nacimiento. Entre las actividades organizadas estaba la edición facsímil y limitada del Dioscórides, el tratado de hierbas medicinales traducido por el médico segoviano. Andrés Laguna es un personaje transparente y verdaderamente luminoso. El Dioscórides es otro libro luminoso. Yo diría que es uno de los textos más agradables de leer. Y en este mes de abril el Caja Segovia celebraba su segunda Copa de España de fútbol sala. Cerca de 2.500 personas recibían al equipo en la Plaza Mayor cuando plantilla y cuerpo técnico llegaban al ayuntamiento para ofrecer el trofeo a la ciudad. Sois hoy, aquí, unos héroes. Y lo seguiréis siendo, porque estoy seguro que el año que viene vamos a conseguir la tercera Copa. Queremos deciros que estamos orgullosos de tener una afición como vosotros, de que estéis aquí con nosotros y en el pabellón. Como regalo, la plantilla recibió del sponsor principal, la Caja, un viaje a Brasil. Se regalaban un viaje, en principio dijeron a Europa, pero como nosotros Europa, no es que la conozcamos, pero que Europa está ya muy oída, queremos ir a Brasil porque nuestros compañeros nos han hablado muy bien de allí, de las playas, del sol. Jugadores, cuerpo técnico y directiva adquirían ese día un compromiso. Y os prometemos luchar a muerte por el título de Liga. Y efectivamente, unas semanas después, el Caja se alzaría con el título de Liga. Visita guiada, una de las primeras en Segovia, por la iglesia de San Esteban, que en su exterior llama la atención por tener la torre románica más esbelta de Segovia. Con 5 cuerpos y 53 metros de altura, fue levantada en el siglo XII. Es la única parte original del templo, junto al atrio biporticado, también románico. La guía explicaba su doble función. Puede ser como lugar de enterramiento, si se han fijado la entrada,
y en la otra parte del atrio, o como un lugar de reunión del consejo y los parroquianos a la salida de las celebraciones para sus reuniones y cualquier motivo que tuvieran de discusión. El interior de la iglesia es del siglo XVII, cuando se reconstruyó, eliminando el primitivo ábside románico. Aquí destacan varias obras de arte, como los cuadros del siglo XVIII o el retablo. El retablo que tienen enfrente es barroco. Él está dividido en dos cuerpos. El inferior tiene 4 columnas que forman 3 hornacinas, en las cuales a la derecha está San Antonio de Padua, a la izquierda San Bartolomé y en el centro San Esteban. En la parte superior hay una pintura de la Asunción de la Virgen. Otra de las joyas románicas que podíamos ver en la iglesia de San Esteban es este calvario realizado en el siglo XIII en madera policromada. Está integrado por 3 piezas tomadas de diferentes lugares. Como se puede ver, las 2 figuras laterales, San Juan y la Virgen, son más pequeñas. La figura central es un Cristo que en su día habría formado parte de un descendimiento original de la desaparecida iglesia de Santiago. Este Cristo inspiró una leyenda, luego eclipsada, por la que José Zorrilla atribuyó al Cristo de la Vega de Toledo, según la cual él descendió su mano para jurar sobre los evangelios haber presenciado la promesa de matrimonio de un olvidadizo joven a una virtuosa doncella segoviana. En la iglesia de Santiago estuvo también esta otra figura que se conservaba en San Esteban, una escultura de Santiago Matamoros. En abril de 2003, el Ayuntamiento de Cuéllar estrenaba su reglamento de honores nombrando hijo adoptivo y predilecto a Ioannes Osorio, duque de Alburquerque. Su estrecha vinculación con la villa desde la niñez y su presencia en todos los acontecimientos relacionados con el municipio le hacían merecedor de estas distinciones. Que desde pequeño ha venido con su padre, el difunto duque, a interesarse por los temas de los cuellaranos. Recuerdo que desde muy jovencito, con sus amigos y amigas de Madrid, venía a mostrarles la villa, su castillo. Ioannes Osorio decía recibir esta distinción con emoción y orgullo como algo muy especial. Aseguraba que no había hecho otra cosa que seguir el camino que su padre le marcó. Llevamos vinculados muchos siglos aquí y aparte de eso, pues tengo muchos amigos desde hace muchísimo tiempo, desde la infancia, y he estado unido aquí pues desde muy pequeño y en casa pues me han enseñado Cuéllar y lo que era Cuéllar. Con este nombramiento, Cuéllar agradecía al duque su decisión de mantener el archivo ducal en la torre del homenaje del castillo, uno de los mejores archivos de los grandes de España. Pero al margen de las razones objetivas estaban también las afectivas. Colabora con el pueblo de Cuéllar, con la villa de Cuéllar, con las actividades que se promueven desde este municipio. Y aparte de eso, pues yo creo que se ha convertido involuntariamente en un embajador permanente de Cuéllar. Solo otra persona había recibido el título de hijo adoptivo de la villa, Javier Pérez de Cuéllar, cuando fue secretario de la ONU. Cuando se cumplen 4 años de la muerte de Tomás Urrialde, recordamos la entrevista que le realizó Luis Martín nada más jubilarse, después de 53 años entre fogones. Había empezado con mi padre a los 11 años, curiosamente en el primer campamento que hubo en Segovia, en el Frente Juventudes, en San Rafael. Eso era los veranos, cuando tenía 11, 12 y 13 años. Luego a los 13 años estuve 7, 8 meses a las órdenes de Justo Pérez en el Hotel Casas, en el antiguo Hotel Casas, lo que hoy es el restaurante José María. De allí, del 14 de marzo de 1944, sin tener los 14 años, ingresé en el mesón de Cándido de Pinche. He estado 40 años con ellos. Y eso, pues, quieras o no, ha marcado tanto la vida de Cándido y Patro como la vida de Tomás Urrialde. Ha sido una vida conjunta que de una casa de comidas humilde logramos hacer. Digo logramos porque creo que yo no soy humilde nunca, no he puesto mi granito de arena, creo que he puesto un pedrusco grande en el mesón de Cándido y logramos hacer, yo diría que uno de los restaurantes
más populares del mundo. Con Cándido López fue uno de los artífices del despegue del mesón. Con ellos nació la tradición de presentar y cortar el cochinillo. Este es un cochinillo que cuando se empezaba a imprimir el color en España, vino a Segovia un fotógrafo ya mayor, se llamaba García Garabella, a hacer un reportaje sobre el Museo de la Catedral. Y claro, pasó por Cándido y tenía en mente este señor hacer las primeras postales de platos gastronómicos regionales. Y tal y como se asaba el cochinillo entonces, que era abierto, incluso con la cabeza también abierta, le resultaba, decía que no era fotogénico, que como él había visto una imagen de una Sagrada Cena en la cual aparecía un dibujo de un cochinillo cerrado, como está este. Y a la mañana siguiente le dije, bueno, pues mañana haremos una prueba y los preparo. Y tenía 3 cochinillos en 3 cazuelas presentados allí en el pasaplatos para cuando viniera el fotógrafo por la tarde a hacer las fotos, y entró a almorzar Petronilo Pérez Escorial, este gran hombre que tenía unas ideas fabulosas. A mediados de la comida se levantó con un dibujo parecido a unas parihuelas con unos cochinillos allí puestos y dice, mira, Tomás, idéate algo, saca los cochinillos como en una procesión, dalos fuego y ya verás cómo la gente ruge. Y se los puse a Cándido, en el primer banquete, pues salió y les puse ron ardiendo por encima y con los nervios de que era la primera vez que los cortaba y esto, tropezó con mi mano su mano, se cayó el plato al suelo, la gente aplaudió y desde entonces empezó a tirar los platos al suelo y la gente siguió aplaudiendo, que teníamos que tener los platos que se esportillaban un poquitín apartados para romper con ellos, para no romper un plato nuevo. Calculaba que en toda su vida profesional habría asado más de 350.000 cochinillos, cuando el trabajo en la cocina era más duro. Se pasaban unas temperaturas pues desde 40 a 45 grados normalmente en la cocina. Y ahora, sin embargo, pues ya hay cocinas, como repito, como la del Hotel Los Arcos, con aire climatizado, con otra forma, que claro, trabajas mucho más relajado, con unos materiales. Antes las sartenes eran de chapa, los cuchillos de latón que los tenían que dar los camareros con el asperón y limpiarlos un poco. Hoy el acero inoxidable y las placas que hay es un material mucho más limpio, mucho más flexible. Y cuando al otro lado del plato se situaban personajes como Juan Carlos de Borbón, para el que cocinó como príncipe pero no como rey, o las estrellas de Hollywood, empezando por Orson Welles, durante el rodaje en Segovia de su Mr. Arcadin. Todos los días a las 11 de la mañana había que tenerle un cochinillo asado para él solo. Se comía un cochinillo, una ensalada y eso era lo que comía, con un par de botellas de Rioja. Y también cuando se rodó Orgullo y Pasión, Sofía Loren entraba en la cocina a prepararse conmigo los espaguetis al dente para ellos. Después de 4 décadas en Cándido, decidió ocuparse del restaurante del Hotel Los Arcos. Ha sido un reto muy bonito, muy ilusionado en los últimos años de mi carrera profesional. Creo que he logrado poner, ahí sí que un granito de arena, no un pedrusco, un granito, para que saliera adelante el restaurante de la cocina de Segovia en el Hotel Los Arcos. Yo me he considerado siempre un artista. El rejuvenecer, el tener un riesgo y el tener que apostar fuerte es lo que te da una cierta vitalidad en la vida para poder crear y para poder seguir hacia adelante, no quedarte siempre en sota, caballo y rey. Yo creo que están un poco equivocados los hosteleros segovianos, así como cuando fue la época de Cándido, ahora creo que necesitan tener un líder, porque deben de apoyar un líder, deben de crear un líder entre ellos y apoyarle. Y yo creo que si es como un equipo de ciclismo. Experto micólogo, impulsor de la cocina de setas, Urrialde fue considerado sabio de los licores al investigar y recuperar el Hipocrás, un vino especiado del siglo XV, e introdujo en la carta de Cándido el judión de la granja y lo elevó a la categoría de manjar. Hasta se atrevía a proponer postres con esta legumbre. Están las alubias cocidas, primero con agua y luego se las hace a 200 gramos de alubias,
porque esto es para 6 niños aproximadamente. Cuando están cocidas se las pone 1 litro de leche, se reduce hasta que queda 1/3 con 300 gramos de azúcar y se hace un coulis de frambuesa. Llegado el momento de la jubilación, no dejó de pensar en la cocina, aunque ahora decía, tendría el tiempo que el trabajo no le permitió dedicar a sus amigos. Ahora que hago mis grandes paseos por el campo y me voy a la finquita que tengo ahí en el Sotillo, Pasado y esto, me da tiempo a pensar incluso sobre la cocina, sobre lo que no he hecho. Me da tiempo a pensar sobre el futuro de lo que se puede hacer. Lo más grande que puede tener un hombre es la amistad y el aprecio hacia los que le han conocido cuando eras más joven, te respetan cuando eres mayor y te siguen apreciando. En unos minutos regresamos con más 20+5. Recordaremos la moción de censura que el PP y Alternativa Segoviana Independiente presentaron en el Ayuntamiento de El Espinar hace ahora 10 años contra el alcalde socialista David Rubio, que no llegó a cumplir ni un año de mandato. El único interés que nos mueve es el del municipio, el del futuro de nuestro municipio, el de intentar darle una estabilidad al gobierno del ayuntamiento que ahora mismo no tiene. Cambiar un gobierno por otro, sin ninguna explicación. Y yo creo que eso que es legítimo, que es legal, lo deberían haber hecho al principio. Y también les vamos a hablar de la obra más conocida del nuevo Mester de Juglaría. Los Comuneros. Se cumplen 10 años de la presentación de la nueva versión. Abril de 2004, no había pasado ni un año de las elecciones municipales y en El Espinar empezaba a hablarse de una moción de censura contra el alcalde del PSOE, David Rubio, que se materializa a mediados de mes. El día 15, los 5 concejales del PP y los 2 ediles de Alternativa Segoviana Independiente la presentan en el registro municipal. Alegan falta de dedicación del alcalde y de sus concejales, así como el incumplimiento del diálogo prometido. El único interés que nos mueve es el del municipio, el del futuro de nuestro municipio, el de intentar darle una estabilidad al gobierno del ayuntamiento que ahora mismo no tiene. David Rubio gobernaba en minoría con el apoyo de Izquierda Unida. Había ganado las elecciones de mayo de 2003 con 1.409 votos. El Partido Popular se quedó en 1.260. Cada uno tenía 5 concejales. Alternativa Segoviana, con 2, negoció con ambos la formación de gobierno, pero no llegó a ningún acuerdo. Su abstención en la toma de posesión convirtió a David Rubio en alcalde, pero ahora, así, inclinaba la balanza para el PP con este programa de gobierno. La puesta en marcha definitivamente de la ampliación del Colegio del Espinar. Inicio de las gestiones para resolver el problema de la presa del Tejo. Plan general de acerado en San Rafael. Suscripción de un convenio con Renfe y la Consejería de Fomento para la construcción de un paso peatonal y establecer medidas de seguridad en el tramo urbano de la vía en la estación. El PSOE consideraba que la moción de censura no estaba justificada y que detrás de ella estaba la ejecutiva provincial del PP. Lo único que se trataba era de cambiar un gobierno por otro, sin ninguna explicación. Y yo creo que eso que es legítimo, que es legal, lo deberían haber hecho al principio, pero no ahora que debían de haber puesto y demostrado otras razones. Habrá que empezar a ver ahora, de ahora en adelante, quién son los que gobiernan, si se gobierna desde dentro o se gobierna desde fuera. Y aquí hay una persona responsable política provincial y regional de la política municipal, que yo creo que ha tenido bastante que decir. El Partido Popular lo que sí que manifestaban, yo creo, que era una incapacidad de gobernar. No se atrevieron a coger el gobierno del pueblo, el gobierno del municipio del Espinar, en una situación de abandono que venía teniendo durante los 2 últimos años, de abandono en cuanto a vías y servicios, y en una situación de tesorería, por así decirlo, de pagos a proveedores, deudas a proveedores acumuladas que les iban a impedir hacer unas actuaciones correctas. El pleno extraordinario se celebraba el 28 de abril.
con gritos, abucheos y algún que otro insulto hacia los concejales que ese día iban a pasar de la oposición al gobierno. Unos y otros repetían los argumentos dados en días anteriores para justificar o rechazar la moción de censura, mientras que el todavía alcalde agradecía el apoyo de los vecinos en las más de 1.600 firmas recogidas a su favor. Tras la votación a mano alzada de la moción, esta salía adelante y el nuevo alcalde intentaba jurar su cargo. Juan María Martín, que fue alcalde con dedicación exclusiva, lideraba así un equipo de gobierno en el que el portavoz de Alternativa Segoviana ocuparía la primera tenencia de alcaldía y la concejalía de urbanismo. Renunciaba a lo que exigió un año antes, la alcaldía del municipio. Yo he dejado ahora las funciones primordiales que iban a ser alcalde. Como no ha sido así, pues ahora sí puedo, tengo menos tiempo, pero me puedo dedicar, aunque sí que sé que tiene mucha exigencia, tal tarea como la de urbanismo. David Rubio volvería a tomar posesión como alcalde 3 años después, al ganar de nuevo las elecciones, de nuevo empatado a concejales con el PP, cuyo candidato ya no fue Juan Martín. Alternativa Segoviana Independiente perdió sus 2 concejales. Hace 10 años se celebraban 25 de las primeras corporaciones municipales democráticas tras la dictadura franquista. Por eso el Ayuntamiento de Segovia rendía homenaje a los alcaldes que en ese tiempo lo habían presidido. 6 de ellos estuvieron presentes y a los concejales de aquella primera corporación de 1979. 17 de los 21 ediles se reunían en el antiguo Salón de Plenos. Fueron 4 años difíciles, realmente traumáticos en algunos momentos, pero las heridas cicatrizan y queda lo que tiene que quedar. Queda el recuerdo, la amistad. El segoviano Juan Yagüe recibía la medalla de oro al mérito en el trabajo de manos de los ministros en funciones Eduardo Zaplana y Rodrigo Rato. Nacido en Martín Miguel, penúltimo de 13 hermanos, Yagüe fue el creador en los años 80 de Eurocolegios Casby en Villaviciosa de Odón. La enseñanza había sido su vocación tras dejar el seminario de Segovia. Una vocación que se despertó en mi corazón ya en los años de mi infancia. Siempre tuve gran aprecio a la labor de mis maestros. Los premios de Castilla y León distinguían ese año a la Congregación de Hermanos de la Cruz Blanca, con casa en Segovia desde 1980, por su abnegada dedicación a los excluidos sociales, especialmente enfermos mentales, ancianos, desvalidos y transeúntes. Y ese año se entregaba por primera vez el premio en la categoría de deporte, el elegido Pedro Delgado por su palmarés, pero también por su calidad humana, su carisma y su trabajo de divulgación de los valores del deporte entre los jóvenes. Historia viva del ciclismo segoviano, personalidad reconocida y querida en el mundo del deporte, ejemplo de entrega y fe en el triunfo para los más jóvenes. En abril de 2004 se vivían los momentos previos a la boda del año y del siglo, la del príncipe de Asturias. Felipe de Borbón y su prometida celebraban en el Alcázar de Segovia una cena con los compañeros que compartieron promoción con el heredero de la corona en la Academia General Militar. 250 personas se reunieron en torno a la mesa, en la que no faltó el cochinillo asado. El príncipe ostentaba la presidencia de honor de la Fundación Don Juan de Borbón, que con motivo de la boda le regaló un cuadro de Luis Moro, un óleo con 2 caballos al galope. Es una metáfora de la vida, del progreso, de la aceleración. Para mí es un cuadro que en realidad lo que está plasmando es una aceleración en la sociedad, en el mundo, en el arte, en la cultura, un poco ese ritmo desenfrenado que llevamos en nuestras vidas, ¿no? La Fundación eligió a Luis Moro por su calidad artística y su juventud. Un regalo para un hombre joven que representa una juventud y un futuro. Por lo tanto, había que elegir un artista joven, con gran futuro, con todo el futuro por delante, y que conectara efectivamente entre ambos jóvenes se pudieran comunicar. 38 años de apuesta por el arte contemporáneo se reunieron en la exposición que el Museo Esteban Vicente dedicó a la Casa del siglo XV, espacio imprescindible para creadores, críticos y público, y al mismo tiempo plataforma de lanzamiento para los jóvenes artistas locales.
A lo largo de casi 4 décadas, los hermanos Serrano organizaron 500 exposiciones de 350 artistas. La hemos convertido en una exposición de 108 obras y de 84 artistas que trata de ser pues, una antología equilibrada y justa de lo que pasó por la galería. También se podía ver una sección documental, fruto de 3 años de investigación. Toda la correspondencia, ellos han tenido el cuidado de conservar cada carta recibida y copia de cada carta enviada, por ejemplo, todos los bocetos de los catálogos de los carteles y las tarjetas que han ido realizando. Otra exposición avanzaba en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, lo que pronto podríamos ver en Segovia. La llegada de la imprenta a España por nuestra ciudad. El impresor alemán Juan Paris la trajo cuando fue llamado por el obispo Arias Dávila y durante 4 años imprimió aquí 8 libros que se reunían en esta muestra por primera vez. Este patrimonio bibliográfico que merece ser difundido, que no está en sus centros habituales, en la Catedral de Segovia, en la Biblioteca Nacional, en la Universidad Complutense o en otros, simplemente para estar conservados, sino conservados para estar al servicio de los ciudadanos. Universidad, corte, entidad fabril, comercial y por consiguiente que al mundo algo le debe Segovia sin duda ninguna y viceversa, porque en un momento determinado de su historia fue grande. En la iglesia del Corpus finalizaba la reconstrucción de los elementos ornamentales de la sinagoga mayor, sufragados por el ayuntamiento, que devolvían al templo un aspecto más parecido al original judío. Una cristalera en el lugar de la arquería ciega y una celosía de madera remataban una intervención de más de 2 años en la que se recuperaron capiteles, yeserías, arquerías y vidrieras, destruidos en el incendio de 1899. Muy importante recuperar esto para la ciudad y aunque sea una reconstrucción, pues realmente eso no le quita el valor artístico que tiene. La Semana Santa segoviana recuperaba la procesión del Resucitado que recorría las calles de Segovia entre el Palacio Episcopal y la Catedral. La talla de la escuela castellana tiene algunas particularidades, como que los estigmas no están labrados, sino pintados, o el brillo debido a una técnica llamada policromía bufa. De temple, con terminaciones de veladura seguramente al óleo, que es una policromía. El brillo que veis no es del barniz. La talla había sido sometida a un cuidadoso tratamiento de limpieza y reparación sufragado por la empresa Gráficas Ceide. Hacer un llamamiento al empresariado y que una de nuestras misiones es ayudar a recuperar todo el patrimonio de Segovia. Otra talla restaurada fue una de las más significativas de la imaginería pasional segoviana, el Cristo de la Cruz o del Mercado. Fueron labores fundamentalmente de limpieza, aunque también se reforzaron los anclajes. La peana se estaba abriendo todas las piezas porque cuando se hizo hace 40 años, por ahí, ¿no? Aproximadamente, pues se hizo con piezas de madera, pero era madera muy verde, no era de buena calidad, y además de eso no se utilizó cola para unir todos los trozos de madera, sino que se utilizaron clavos. La imagen lució por primera vez sin sus características enagüillas. Incluso muchos de los vecinos del barrio de toda la vida, que estaban acostumbrados a verle con sus faldillas y que jamás, en sus largos años, porque eran personas mayores, de vida, jamás le habían visto así. Y en la Semana Santa segoviana, Juan Peña Lebrijano presentó su visión de la Pasión de Cristo en Lágrimas de Cera. Una vez más por los campos de batalla y otra más por los ojos de los niños, y aunque nadie entiende por qué mueren, lloran lágrimas de cera verdes. Mientras que Fernando Ortiz y Llanos Monreal estrenaban los romances castellanos de la Pasión. Este pasado fin de semana, Sergio Olaya ha vuelto a pisar el escenario del Juan Bravo, igual que hace 11 años cuando acababa de incorporarse al Club de la Comedia. Los monólogos, basados en la stand-up comedy americana, acababan de incorporarse al panorama teatral y televisivo como un auténtico fenómeno. ¿Qué extraña ley rige para que unas mandarinas lleven pegatina y otras no? ¿O por qué los kamikazes llevan casco? Son preguntas que nosotros nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos las preguntas, fíjate. Yo contaba cuentos aquí en San Nicolás. Sí. Y entonces empecé contando cuentos y los cuentos al final se convirtieron en monólogos, que fue cuando salió el Club de la Comedia y todo esto, y entonces ya
Pues estuve allí 3 años y me bajé aquí a Madrid con la coincidencia de justo llegar aquí a hacer el certamen y empezar a trabajar con Noches de Cómicos. Lo más bonito es que trabajas con gente que tú admiras, ¿no? Como Pedro Reyes o gente así que trabajar con ellos es un placer. Es lo más bonito de todo y el cariño de la gente. Sergio Olaya era peluquero en Segovia y un día decidió dejarlo para probar suerte como monologuista y se fue a Barcelona. Así alcanzó la final en la 3ª edición del certamen del Club de la Comedia. De ahí pasó a formar parte del espectáculo Noche de Cómicos. Hay que tener una técnica y no es solo subirte porque sea gracioso, sino hay muchas cosas detrás, hay mucho curro. Parece que no, pero sí que hay mucho curro, sí. Yo me voy a la pista a bailar, para animarme, ¿no? Estas canciones que ponen tan bonitas. ¡Mola! Esto es a pecho descubierto, es nosotros y el público, la reacción del público. Además son monólogos vivos que se basan mucho en la reacción del público, depende de cómo esté el público, depende de la situación. El tema, el texto va variando, no va variando, depende, ¿no? Tienes que ir acomodándote a todo lo que está sucediendo en el momento. Que se cuente una historia sin que haya chistes cerrados ya es un logro, ¿no? Yo creo que vamos poco a poco, ¿no? Y esperemos que... Hombre, esto es un boom ahora, yo creo que es un boom, que con el tiempo no será tanto, ¿no? Pero que se va a estabilizar, yo creo que va a haber un stand-up comedy para siempre. Hace 20 años el Ayuntamiento de Segovia acababa de implantar la hora, la zona azul, en el recinto amurallado y el barrio de San Millán. En total, 1.800 plazas. Se habían entregado 1.300 tarjetas para residentes y de momento vecinos y consistorio estaban satisfechos con los resultados. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento estudiaba la propuesta que acababa de recibir de Renfe: reducción de vías en la estación de la línea convencional y una nueva terminal combinada con un aparcamiento y tal vez una estación de autobuses. En 1994 las enfermeras estaban preocupadas porque el Ministerio de Sanidad pretendía aprobar los estudios de técnico de enfermería o laboratorio y esos técnicos cubrirían el 70% de las plazas de enfermería. Nosotros no tenemos nada en contra de estos técnicos, pero siempre que tengan unas funciones muy determinadas y que no nos invadan totalmente nuestro campo. Y se presentaba en Segovia la Asociación Mujeres para la Democracia, cuya presidenta provincial era May Escobar. Defendían la familia, pedían un aumento de penas para los delincuentes sexuales y eran contrarias a la ampliación de la ley del aborto, con un cuarto supuesto, el de conflicto personal, familiar o social para la mujer. Respetamos la ley del aborto que existe, que ya tiene sus tres supuestos. En el cuarto supuesto, en el económico, es un supuesto un poco extraño. Lo que se demuestra con este supuesto es la incapacidad que ha tenido el propio gobierno socialista a elevar el nivel económico de los ciudadanos para impedir que se tenga que abortar. Con 40 asociadas en Segovia, su objetivo era defender los intereses y derechos de la mujer y promover su integración en el mercado laboral. En abril de 2004 se publicaba la segunda edición de Los Comuneros, el histórico disco del nuevo Mester de Juglaría, grabado, entre otros lugares, en la iglesia de San Juan de los Caballeros, de Segovia. Mercenarios sois del reino, nunca lo habréis de olvidar, si al servicio estáis del pueblo, el pueblo os lo pagará. El Mester le puso música a este poema de Luis López Álvarez y lo estrenó en 1976. Que para nuestra sorpresa se convirtió en un auténtico superventas, porque además ocupó los primeros lugares de aquellos viejos hit parades, compitiendo, pues yo qué sé, con Karina o con Los Brincos. Y el disco se convirtió, quizá por el don de la oportunidad, porque coincidió con el momento o porque tenía que ser así, se convirtió en una especie de himno de la comunidad y 40 años después pues sigue siéndolo. No había pasado un año de la muerte de Franco, no estaba aprobada la Constitución, era un momento de una
de una virulencia extraordinaria de sentimientos en nuestro país, en España. De las cosas que pasan en el 76, que es la terrible matanza de los abogados laboralistas de Atocha, el secuestro de Oriol Urquijo, que era el presidente del Consejo de Estado. Por otra parte, se veía venir la democracia, se veía venir un cambio y bueno, pues eso la gente lo tomó como un himno, casi como una provocación, ¿no? Yo recuerdo el estreno en San Martín, el año 77, de Los Comuneros, que yo estaba en la mili y me tuve que esconder al acabar el concierto en el mismo restaurante en el que se gestó. Aquello se llenó de banderas y de gente como nunca había sucedido, ante el estupor de las fuerzas vivas que no se imaginaban una reacción en Segovia, que era una ciudad absolutamente, podríamos decir, apática, que pudiera suceder eso. En Segovia al enterarse, los vecinos se concentran en Juan Bravo quien les manda, Juan Bravo quien les arenga, Juan Bravo quien les arenga, y en Segovia al enterarse. Aprovechamos músicas que pensábamos que daban con el quiz, es decir, con el espíritu de lo que se quería contar. Y yo creo que tuvimos una intuición muy despejadita, porque han funcionado muy bien, la verdad. Ya Adriano ha convocado el Consejo de Regencia y precipita sus tropas a reprimir la revuelta. Ronquillo el pesquisidor hasta 1000 jinetes lleva, los segovianos se arman y sosegados le esperan. Ya puede quedar Ronquillo a la orilla del Ledesma, que segoviano se rinde, segoviano se doblega, que segoviano se rinde, segoviano se doblega. Y creo que el Mester ha sido muy importante para la difusión, no solo de la historia de las comunidades, sino para la difusión de un sinnúmero de tradiciones musicales castellanas que podemos presumir de haber rescatado y de haber contagiado a la gente joven, ¿no? Entonces, en cuanto a los comuneros, te puedo decir que son innumerables las consultas que se nos hacen desde escuelas, colegios, ya no solo españoles, sino que nos han pedido ejemplares del disco porque explican la historia con él. Y claro, el mérito es fundamentalmente del texto, de Luis López Álvarez, que supo hacer en pleno siglo XX un cantar de gesta, como te he dicho antes, en forma de romance, dio con el modo de expresión, dio con la manera de llegar a la gente a través de un lenguaje directo, sin más metáforas que aquellas que le inspiraban los paisajes castellanos, que los trata de una manera verdaderamente espectacular, lleno de ternura, pero también de dureza, reflejando el espíritu de Castella como pocos poetas han sabido hacerlo. Supuso hacernos conocidos en ambientes que nunca hubieran pensado en que la música tradicional les interesara, especialmente en la universidad, tanto castellana como en toda España. La parte más conocida de los comuneros es el final, el canto de esperanza, convertido en himno oficioso de Castilla y León. 1521, en abril para más señas, en Villa la justicia, quienes justicia pidieran. En Villa la justicia, quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Pese o por ser castellana o por lo que sea, pero es universal, porque es una historia
rebeldía, de libertades, de inconformismo. Y esa secuela de sentimientos vale para cualquier sitio. Si la llamas como creas, otra vez te picarán. Cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá. Cuanto más vieja la yesca y más dura el pedernal, si dos pinares salieron, aún nos queda el encima. ¡Viva Castilla!